En este otro caso, aquí tenemos un sensor de temperatura de agua de motor que le manda información a través de estos contactos a la computadora y generalmente está constituido por un termistor que se encuentra dentro de este blindaje. Este termistor es del tipo de coeficiente negativo de temperatura. A medida que aumenta la temperatura, disminuye el valor de resistencia. Estos informan el estado de la temperatura del líquido refrigerante del motor y en base a eso la computadora realiza los accionamientos correspondientes. Variar el volumen de inyección, accionar el ventilador, etc. Ahora veremos qué maneras tenemos para controlar estos elementos. Aquí tenemos un multímetro digital. Seleccionamos la perilla o colocamos la perilla en posición de ohms y buscamos un valor bajo de resistencia, en este caso un valor de 200 ohms. Cuando las puntas del tester se encuentran separadas, entonces allí tenemos la resistencia en valor infinito representado por este 1. Cuando nosotros cortocircuitamos las puntas, entonces nos va a quedar marcando una resistencia que va a corresponder a la resistencia de los cables o de las puntas de prueba. En este caso está oscilando entre 0,2 y 0,3 ohms. Quiere decir que cuando marca 0,2 o 0,3, la resistencia es básicamente 0, podríamos decir, para ese elemento. Bueno, ahora entonces vamos a controlar este bulbo, sumergiéndolo para ello en agua que previamente hemos calentado. Grados, ya que la temperatura inscripta aquí en el bulbo nos indica que a 78 grados centígrados ya va a hacer contacto. Colocamos las puntas de prueba del tester en los contactos y sumergimos el bulbo dentro del agua caliente y observamos que en el momento en que el termocontacto hace contacto entre los dos terminales, la lectura cambia y queda con 0 resistencia en el termocontacto. Observen, toma en cuenta el multímetro solo la resistencia de los conductores del probador, de las puntas de prueba. Debemos recordar un detalle: el motor en referencia del pistón que mostramos tiene un sistema de ventilador con fluido viscoso. En este caso estamos aprovechando la oportunidad para mostrar cómo sería la prueba de un termocontacto en un motor que lleva un electroventilador. Ahora vamos a hacer la prueba con el termistor para que vean ustedes cómo hay una variación entre el valor de resistencia y la temperatura. Este termistor se encuentra totalmente frío, lo vamos a introducir en el agua caliente. Ponemos el tester y vamos viendo cómo a medida que la temperatura va en aumento, va disminuyendo el valor de la resistencia. Es muy importante en estos casos no calentar el agua con un aparato eléctrico mientras está el sensor colocado en el lugar. Observen cómo baja la resistencia a medida que sube la temperatura. Esto se controla luego, la relación entre temperatura y resistencia, con el manual que corresponda al sensor o al motor según lo que indica el fabricante. Mantenimiento y adaptación. Como tema
a seguir vamos a hablar del mantenimiento de motores diésel y luego adaptaciones de los mismos en diferentes vehículos. Aquí, por ejemplo, tenemos una camioneta Ford, originalmente a gasolina, y se le ha adaptado un motor diésel Nissan TD27 y se le está haciendo un mantenimiento. Es muy importante en el momento de adaptar motores diésel colocar un motor diésel acorde a lo que se saca del vehículo, tratando que dé prestaciones similares. Procedemos ahora a levantar la tapa del motor para hacer un demérito y una revisión de la adaptación. Ahora, con una primera vista del vehículo, podemos observar la batería del motor, que en este caso va instalada aquí. Tenemos aquí un interruptor para el voltaje de un gran pasaje de corriente. Aquí tenemos el depósito para el líquido del embrague hidráulico. Aquí tenemos una caja centralizada con relés y algunos fusibles. Más aquí tenemos la bomba de frenos en circuito doble con su depósito y un sensor de nivel. Por aquí el sistema del servofreno, un servofreno de gran capacidad. Aquí la conexión con la bomba de vacío, que luego veremos va conectado al final del alternador, algo frecuente y clásico en estos motores. Aquí tenemos el motor limpia parabrisas con sus conexiones. Vamos al motor ahora. Tenemos la tapa de válvulas con el tapón de llenado de aceite, la toma de aire para el filtro de aire que se encuentra por aquí. Más a la derecha del motor tenemos el depósito de la dirección hidráulica, que aquí se ha desconectado para hacer un desarme previo. Y más aquí tenemos los grandes depósitos para los lavaparabrisas y para el sistema de enfriamiento del motor. Un poco más adelante de estos depósitos tenemos la unidad de filtro de combustible. Como ven, es una unidad con filtro sellado y que posee aquí una bomba de cebado que se utiliza para desalojar el aire del sistema cuando se cambia el filtro de gasoil, o para desalojar el aire del sistema o purgar cuando el vehículo queda sin combustible. Aquí tenemos el tornillo de purga. Se afloja este tornillo de purga a la salida de la bomba y se oprime el bombín hasta que por aquí sale gasoil limpio, sin espuma. Un elemento de fundamental importancia en cualquier motor diésel y por supuesto en las adaptaciones que puedan haber es el filtro. Aquí vamos a hacer una inspección preliminar de este filtro de aire. Entonces aflojamos los clips. Retiramos la tapa superior. Aquí, por ejemplo, ya encontramos un detalle. La goma de junta del filtro aquí está rota. Al estar rota, eso puede permitir el ingreso directamente de tierra, de impurezas. De todos modos, esta entrada exterior en la tapa del filtro no sería tan grave si tomamos en cuenta que el filtro está dentro de la caja, no ingresaría dentro del motor directamente, pero en todo caso es de fundamental importancia la altura que tiene el elemento filtrante para que ajuste perfectamente en la tapa debidamente, evitando de todos modos que pueda ingresar tierra al motor. En este caso, este filtro es un poco bajo para la altura que tiene que tener, está muy por debajo
de esto y lo más probable es que la tierra pueda pasar por arriba sorteando el filtro sin pasar a través del papel. Eso permitirá el ingreso de polvo en forma directa. Otro error que hay en este filtro es el hecho que aquí no hay una junta de goma. Quiere decir que la arandela que sella por aquí es una arandela metálica, no va a ajustar bien, obviamente, y eso puede permitir también el ingreso de tierra por allí. Esta entrada de tierra por aquí, al ocurrir dentro del filtro, pasará directamente a la admisión del motor. Aquí nos encontramos con errores muy importantes en la selección de la altura del filtro que pueden ocasionar un daño grave al motor. Procediendo con esto, el filtro en sí lo vemos es de papel, su estado es bueno, pero la ausencia incluso de marcas aquí indica que este filtro trabaja flojo, que no está bien comprimido en este punto, bien apretado. Incluso se nota en la parte de abajo también que no está apretado el filtro, que queda flojo dentro de su alojamiento. Cualquier polvo, tierra, suciedad puede penetrar con facilidad. Esto es un problema que no parece muy importante, pero es realmente grave. Hay que tener en cuenta todos los detalles. Fíjense entonces, se nota que el filtro trabaja flojo. Sí, se puede captar con detalle. Observen el brillo. Ese brillo quiere decir que el elemento filtrante baila, se mueve, ocasiona ese movimiento, un desgaste en esta zona. Si el filtro, el elemento filtrante, que es el que quitamos, entrara justo, esto no tendría que ocurrir. Al estar firme no puede haber una zona de desgaste. A pesar que es la única, es evidente que el filtro trabaja bailando, moviéndose, porque no está firmemente sostenido. Si pueden apreciar aquí, hay cantidad de arena, polvillo del lado de adentro, indicando que el elemento filtrante no está trabajando para prácticamente nada. Toda esta arenilla, este polvo, además es un vehículo que evidentemente trabaja cerca de la costa porque hay arena. Eso ocasiona grandes daños en el motor, ya que la arena está compuesta, entre otros elementos, por silicio y el silicio es muy agresivo. Este sistema de apriete aquí, por ejemplo, que permite apretar, a veces no es lo suficientemente preciso como para evitar fugas o entradas de aire por este punto. El hecho que aquí haya un brillo también indicaría que evidentemente aquí tampoco ajusta muy bien. Observando aquí en la admisión, una vez que hemos retirado el filtro, vemos que aparte de que hay una gran mancha de aceite y carbón, indicando que hay un gran pasaje de gases del cárter a través del sistema de ventilación forzada hacia la admisión, podemos apreciar incluso en algunos puntos por aquí el brillo característico de la parte de sílice o de silicio de los cristales que tiene la arena y el polvo. Eso indica que está pasando evidentemente a través del filtro hacia el interior del motor la arena. Una prueba que podemos hacer es pasar el dedo por aquí adentro, ya al tacto nomás se siente. Aquí podemos apreciar perfectamente, atrás del fondo negro del aceite, las partículas de arena que están incluidas junto con todo eso. Eso jamás puede provenir del cárter del motor, sino que viene del exterior. Tal vez las entradas de arena fueron las que provocaron el rayado de las camisas de los cilindros y el desgaste prematuro de los aros y aumentaron las fugas de compresión al cárter. Y aquí está la causa y el efecto en una sola muestra. Desde el lado derecho ahora del motor, del mismo motor, podemos observar la manguera superior del radiador, por donde sale el agua desde el motor hacia el radiador. Aquí tenemos estos dos mangones o mangueras que corresponden al sistema de calefaccionamiento. Aquí podemos encontrar una canilla de purga, una llave de purga para
Cuando se rellena el agua del sistema de refrigeración o se cambia, esta canilla, esta llave debe ser aflojada por ser uno de los puntos más altos del circuito para que pueda desalojar por aquí el aire y no quede aire embolsado dentro del sistema de refrigeración. Acá tenemos la tapa de válvulas del motor. Aquí la entrada que habíamos mostrado hoy del aire de admisión y aquí el múltiple de admisión. Aquí podemos observar que hay un orificio, ya que se han quitado los inyectores del motor para efectuar una limpieza, que es una de las tareas de mantenimiento que se están realizando en este momento. Aquí tenemos la bomba de dirección que recibe movimiento del motor a través de una correa que va conectada con la polea del cigüeñal. Esta bomba es la que genera la presión para la dirección hidráulica de este vehículo. Aquí el tornillo y el tensor que tensa con la bomba el estiramiento de esta correa. Aquí tenemos una bomba inyectora del tipo rotativa. Aquí podemos apreciar el comando del acelerador. Este es el cable de acelerador. Y este diafragma que está por aquí abajo, sí se puede observar. Este diafragma con esta palanca lo que hace es variar el tope, o sea, aumentar la marcha en baja velocidad cuando queda conectado el aire acondicionado. El motor modera, pongámosle a unas 700-750 RPM. Cuando se conecta el aire acondicionado en los vehículos que lo traen, en este automóvil, en esta camioneta está anulado. Cuando lo traen se habilita por medio de una electroválvula un pasaje de vacío. Ese pasaje de vacío mueve el diafragma hacia atrás y esta palanca modifica el tope del acelerador. Mueve, modifica y mueve un poco. Y cuando se enciende el aire, el motor gira a un ralentí más acelerado para compensar el consumo de potencia que le hace el aire acondicionador al motor. Aquí tenemos el tornillo tope de ralentí, o sea, de las RPM mínimas, y este otro tornillo que está aquí es el tope de máxima aceleración. Viene encapsulado y debidamente precintado. En este caso le falta el precinto. Jamás debe ser tocado. Cuando el conductor entonces acelera el motor al máximo, el comando de acelerador hace tope en el extremo de este tornillo y limita la máxima aceleración del motor. Normalmente esto va precintado, como dijimos, aquí le falta el precinto y ese control lo hace el bombista o un mecánico que cuente con un cuenta revoluciones exacto para poder controlar las RPM y ajustarlas según el valor máximo especificado por el fabricante. Un poco más atrás de la bomba está el bulbo o sensor de presión de aceite. Más atrás está el automático de arranque y debajo de este sensor el motor de arranque. Aquí se ven los caños que se han desconectado de la bomba inyectora, los que van a los inyectores. Ahora, ubicados del lado izquierdo del motor, podemos apreciar nuevamente la tapa de válvulas, a la cual le hemos quitado los tornillos de fijación para mostrar debajo el conjunto de válvulas. Aquí adelante la salida del agua del motor o la pipa de agua superior donde sale el agua hacia el radiador con el termostato. Aquí en este caño la entrada de agua del radiador al motor, o sea, la entrada de agua fresca. Aquí el alternador encargado de devolver a la batería la corriente consumida durante el arranque y abastecer los circuitos eléctricos del vehículo. Aquí en la parte delantera vemos que tiene una doble polea para poder montar dos correas, de las cuales tiene una sola correa funcionando. Eso es un error.
porque este alternador no solamente es alternador de mucha potencia, sino que aparte acciona también la bomba de vacío, porque si observamos en la parte de atrás del alternador, esta conexión que va al servofreno directamente, tiene por aquí abajo la bomba de vacío. La bomba de vacío es la encargada de generar el vacío para el servofreno. La correa del alternador va a tener que mover el alternador y también la bomba de vacío, un doble esfuerzo. Por eso el fabricante prevé la instalación de una doble polea para justamente colocar una doble correa y repartir el esfuerzo entre dos correas en V. La desventaja de trabajar con una correa sola es que en ocasiones esta correa puede patinar o no tener el suficiente agarre para transmitir potencia y en algún momento, evidentemente, la vida de esta correa se va a ver disminuida. Aquí tenemos la base del filtro de aceite o soporte del filtro de aceite y el filtro que purifica el aceite lubricante del motor. Debajo del alternador se encuentra la caja de la dirección. Es una dirección hidráulica. Aquí tiene los caños de entrada y salida de aceite provenientes de la bomba de la dirección, de la bomba de alimentación para la dirección hidráulica. Esta es la parte hidráulica y aquí adelante se ve la parte mecánica de la bomba en sí. Para mejorar el sistema de refrigeración es muy importante calcular el ventilador que va a succionar el aire a través del radiador. En este caso vemos algo que originalmente tal vez venga de fábrica, que es el encausador de aire. Este elemento que muchos mecánicos al hacer adaptaciones se olvidan de instalarlo o no lo instalan de acuerdo a las especificaciones, permite que el ventilador que está instalado aquí adentro del encausador, no haga recircular el aire del motor que rodea el motor hacia el ventilador. Este encausador lo que hace es obligar a que el ventilador al girar succione el aire a través del radiador, pero aire que solo venga desde la parte delantera del vehículo. Es sumamente importante esta pieza, sobre todo en tiempos calurosos, en verano. Otro detalle importante, si observamos por acá, vemos que hay una pieza intermediaria entre la paleta del ventilador, el conjunto de paletas de ventilador y la polea. Más todavía, si nosotros movemos a mano, vemos que se puede mover las paletas del ventilador sin que la polea que transmite movimiento esté girando. Esto es porque se trata de un embrague de fluido o aceite viscoso que tiene aquí, como ya hemos visto, y que funciona con una válvula termostática. Cuando el aire que ingresa a través del radiador y que por supuesto entra en contacto con todas estas aletas se encuentra frío, el sistema se mantiene como está aquí. Quiere decir que la polea, una vez que el motor se pone en marcha, la polea del cigüeñal mueve las correas, estas mueven esta polea, pero el ventilador se mantiene libre. A medida que el aire que ingresa a través del radiador aumenta su temperatura, mueve un bimetal, como el que vimos, que está adelante de esto, muy cercano al radiador. Ese calor moverá el bimetal y permitirá que cada vez haya mayor arrastre desde la turbina que va conectada a la polea del ventilador y la de las paletas. Eso hace que el ventilador empiece a arrastrar y cuando hay mayor temperatura gira todo el conjunto polea-ventilador a una misma velocidad. El patinaje es mínimo. Cuando el vehículo va a gran velocidad en carretera, entonces la gran corriente de aire enfría el radiador y prácticamente sigue girando la correa y la polea, pero prácticamente el ventilador gira a muy poca velocidad o no gira.
Es un sistema de economizar potencia. En los motores que tienen ventilador fijo, el ventilador siempre succiona aire y consume potencia, aun cuando no es necesario, en los casos en que el vehículo se desplace a una gran velocidad en una calle de velocidad o en carretera. Si procedemos a retirar la tapa de válvulas, podemos apreciar allí el eje de balancines, las válvulas y los sistemas de regulación. Como pueden observar, se trata de un motor varillero con varillas, donde aquí están los balancines con su tornillo de regulación y contratuerca, y en este extremo sobre las válvulas es donde se controla la luz. Es un motor de 2 válvulas por cilindro clásico, y aquí lo que se puede apreciar son las tuercas de fijación de los calentadores. Aquí tenemos unos sensores de temperatura. Este sensor que funciona para el indicador de tablero y este otro que aquí se encuentra desconectado tiene una posible función que es la del control de tiempo de los calentadores, que en este vehículo parece que si no tiene la caja original no lo han conectado o no está trabajando. En otros vehículos también, cuando en vez de tener ventilador con fluido viscoso tiene electroventilador, hay sensores de este tipo que tienen como función hacer acoplar el ventilador eléctrico cuando es controlado por un motor eléctrico. Si nos fijamos sobre el alternador un poco más por aquí, vemos un capacitor, lo llamamos comúnmente condensador. Este capacitor tiene por finalidad disminuir las interferencias eléctricas que se generan en el alternador para que no provoquen descargas en los equipos de audio y que no afecten a los vehículos computarizados, los diferentes componentes y la computadora. Limpieza de inyector. Dentro de las tareas de mantenimiento, una de ellas es controlar los inyectores. Aquí tenemos uno de los inyectores del motor Nissan que vimos, que mediante el probador de inyectores vamos a controlar. Aquí, mediante el probador de inyectores, vamos a probar cómo está inyectando esta pieza. Como ven, el chorro sale desparejo totalmente, tiene chorros parásitos y aparte no tiene la presión suficiente. Si queremos probar ahora, observando el reloj, la presión de salida, si observamos entonces la presión, vemos que apenas llega a menos de 100 kilos y ya empieza a perder el inyector. Como vemos, el inyector no pulveriza, salen varios chorros continuos sin atomización, indicando que la aguja no asienta bien para nada, y eso evidentemente desvirtúa totalmente el funcionamiento. Incluso después que la presión disminuye, siguen saliendo chorros. Ni siquiera dándole mucha presión se logra estabilizar el chorro. Aquí procedemos a colocar el inyector en la morsa o tornillo de banco. Mediante una llave aflojamos el cuerpo y allí procedemos a retirar aquí veremos el resorte y la tobera
que está con el carbón contenida aquí adentro. Vamos a destrabar. Aquí tenemos la tobera. Vemos que hay gran cantidad de carbón, como si la arandela para fuego no hubiera cumplido su función. Esta es la aguja que está trabada. La aguja normalmente debe moverse con facilidad y esta, por más que tiramos, no se mueve. Colocada la punta de aguja ahora en el motorcito para proceder a controlarla, podemos apreciar allí en la punta de la aguja trazas de óxido, indicando que en algún momento pasó agua a la tobera o a través del sistema de inyección. Generalmente cuando está en esta situación nos costó destrabar esta tobera, ya habría que desecharla y poner una nueva. Por otra parte, aquí, si pueden observar, se ve la deformación del orificio. Esto que está aquí, el material que falta en la punta de la tobera es por corrosión, sería indicativo que hubiera que cambiarla. Nos da el tiempo que esta tobera ya estuvo caminando en ese motor. Para hacer la práctica entonces de trabajo sobre aguja de tobera, vamos a trabajar con otra tobera usada de otro inyector que está en mejores condiciones. Mediante esta pasta de óxido de cromo y un elemento adecuado procedemos a pulir la aguja, para lo cual ponemos en marcha el motorcillo y procedemos a ir puliendo con esta pasta, que es una pasta muy poco abrasiva, dada la extrema precisión que tiene que haber entre aguja y tobera. Hablamos del orden de milésimas de milímetro. En algunas ocasiones se utiliza un palito de madera dura para poder limpiar la punta o quitarle alguna imperfección, algún carbón que pueda tener. Mediante una maderita dura de lapacho en este caso. Sobre el extremo, aquí está girando a gran velocidad el motor, limpiamos bien el extremo de la aguja que va a ser el asiento. Lo limpiamos bien para quitar restos de carbón que aún se encuentren adheridos. A posteriori, seguimos con la pasta verde, repasamos con la pasta verde en esa misma zona. Tratando de limpiar al máximo y pulir la aguja de la tobera. Luego, mediante la lubricación que se utilizó para probar los inyectores, se humedece la tobera y se monta para controlar el asentamiento, que se deslice suavemente y que se asiente una en la otra. Dado que la aguja está girando en gran velocidad y esto se mantiene quieto, allí logramos asentar una en la otra y luego probaremos el resultado final. Una vez armado el inyector e instalado en el probador nuevamente, procedemos a probar
el chorro de gasoil. Como vemos, ha cambiado notablemente, la pulverización es total. Ahora vamos a probar la presión, mirando el reloj. Esto es en este otro inyector, que también debía ser mantenido. Vemos aquí la oscilación que está dentro de los valores especificados por fábrica. Es así como debería funcionar un inyector. Incluso luego de inyectado el gasoil y cuando dejamos de mover, vemos que la presión cae muy lentamente. En el inyector que vimos antes caía muy rápidamente. Quiere decir que el retorno que hay es mínimo. Otra prueba que conviene realizar es la prueba de estanqueidad, dándole un 10% menos de la presión con la que salía el gasoil. No tiene que haber gotas, formación de gotas en la punta de la tobera. Bueno, la última prueba que podemos efectuar es la del rechinado, o sea, el ruido que provoca el gasoil al salir por el orificio de la tobera. Procedemos a escuchar entonces el ruido, que cada modelo de tobera, cada sistema tiene su ruido característico. El de esta tobera, cuando funciona bien, es el que escuchamos ahora. Bueno, para hacer la limpieza de los inyectores se pueden utilizar las herramientas que habíamos visto en un capítulo anterior. O se puede también utilizar una máquina de ultrasonido. Esta es una máquina que se utiliza para limpiar tanto inyectores de gasolina como para inyectores diésel. Tiene aquí un comando, podemos ver, con un visor digital. Aquí tenemos el comando, el interruptor de encendido y apagado. Aquí el selector de opciones, donde podemos seleccionar. Aquí indica la temperatura de la solución que tenemos aquí adentro. En este caso la solución está a una temperatura de 23 grados centígrados. Esa temperatura deberá ser incrementada para facilitar el trabajo de limpieza. En esta posición se controla o se busca la temperatura ideal para hacer la limpieza. Aquí el tiempo de sonido, aquí el tiempo de desgasificación en minutos que se hace previo a la limpieza, y aquí el calentamiento directamente. Con este selector de opciones podemos ir cambiando las funciones . Por ejemplo, aquí si nosotros queremos aumentar la temperatura de calentamiento mediante este interruptor, 29, 30, 31 y así seguimos hasta si queremos llevar, por ejemplo, a 40 grados. Allí quedaría programada la temperatura de la solución limpiadora en 40 grados centígrados. Aquí podemos seleccionar el tiempo que queremos. Está programado para 60 minutos de limpieza. Y allí, si queremos hacer el trabajo de desgasificación previo, donde se quita el gas que pueda tener el líquido para proceder al trabajo de limpieza. Luego, estando el selector en la posición de temperatura, encendemos para que empiece a calentarse el líquido enfriador. Mientras tanto, vamos a ir mostrando, mientras se calienta el líquido, una tobera en su estado tal cual fue sacada del vehículo. Vamos a ver cómo queda luego de la limpieza.
Aquí podemos observar la tobera que vamos a colocar para limpiar todo el carbón que tiene alrededor. Está incluso un poco trabada la aguja en su interior. Ahora vamos a proceder a colocarla en la canastilla mientras el líquido se va calentando. Instalamos la tobera en la canastilla de limpieza. La introducimos en el líquido que se está calentando en este momento. Y ahora, luego que esté en la temperatura indicada, porque tiene un termostato, procederemos a la limpieza. Ahora estamos haciendo la limpieza de la tobera. Tiene un pequeño zumbido que genera esta máquina. Se pueden incluso apreciar, si uno se acerca, las ondas que se forman en la superficie del líquido. Allí las podemos ver con claridad, las ondas del ultrasonido. El ultrasonido es una vibración de alta frecuencia que lo que hace es aflojar o separar el carbón de la tobera. Luego de transcurrido el tiempo necesario, vamos a proceder a desmontar y veremos entonces si limpió o no. Ya vemos que por la coloración que toma el líquido, evidentemente en algo está efectuando la limpieza. Procedemos ahora a levantar la canasta y podemos observar el grado de limpieza que tiene la tobera. Aquí vemos que ha quedado perfectamente limpia, sin trazas de carbón. Evidentemente, el sistema con ultrasonido funcionó dentro de lo previsto. A continuación vamos a apreciar en un vehículo de trabajo de uso de alta resistencia la adaptación de un motor Isuzu 2.4 diésel, y vamos a ver parte del mantenimiento y hacer un demérito de su adaptación. Procedemos a levantar la tapa del motor y vamos ahora a inspeccionar lo que tenemos debajo. Bueno, aquí tenemos una vista desde arriba del motor. Tenemos la batería, aquí una unidad filtrante que tiene el vaso decantador. Este sería el elemento del filtro del combustible y este vaso es un vaso decantador. Aquí tenemos un sensor donde vemos la ficha que aquí se ha desconectado, donde va el sensor de agua cuando el agua dentro de este vaso alcanza determinado nivel. Una boya que sube por la diferencia de peso específico del agua hace un contacto y enciende la luz en el tablero. Aquí tenemos una bomba de mano, es el bombín que se utiliza, la bomba manual, que se usa para purgar el aire del gas oil cuando se cambia el filtro de combustible, como veremos en unos momentos, o cuando hay que desalojar el agua de este depósito, o cuando se queda el vehículo sin combustible. Aquí tenemos la caja de precalentamiento y arranque. Esta caja de precalentamiento es una caja que permite controlar el tiempo que se le da de calentador a las bujías de precalentamiento, a los calentadores. Es una caja electrónica que recibe varias señales. Una señal que recibe es del sensor de temperatura según la temperatura del líquido refrigerante del motor. Es el tiempo que trabaja el calentador, y también una señal de arranque que cuando se activa el arranque mantiene por unos segundos más el calentador en temperatura mientras está activado el motor de arranque. En el caso que se mantenga en contacto mucho tiempo, hay un temporizador que corta la corriente hacia los calentadores para evitar que estos se quemen. Aquí, continuando, tenemos sobre la tapa de válvulas
una válvula que es la que permite el pasaje de los gases de ventilación del cárter por medio de este conducto hacia la admisión del motor. Aquí está el múltiple de admisión, aquí están los 4 caños de inyección que vienen desde la bomba hacia los inyectores. Aquí vemos la tuerca capuchón de uno de ellos, aquí la de otro. Más abajo, mejor dicho, más hacia la tapa de válvulas, tenemos debajo de esta chapa de conectora los diferentes calentadores o bujías de precalentamiento. Acercándonos ahora hacia este lado, vemos la bomba inyectora, aquí el comando del acelerador, aquí entonces el comando del acelerador, más aquí encontramos el filtro de aire, que ahora iremos a controlar también. En la parte delantera del motor encontramos una tapa de plástico que cubre la correa de la distribución. Aquí tenemos una pipa de agua, un caño de agua que conecta con la manguera superior. Aquí un sensor de temperatura. Aquí tenemos el depósito del líquido para la dirección hidráulica. Más abajo se puede apreciar el alternador. Luego veremos que tiene la bomba de vacío atrás para el servofreno. En la parte delantera tenemos una correa que mueve una polea a la que van conectadas las paletas del ventilador y adelante el radiador. Cuando el sensor del nivel de agua enciende la luz en el tablero, eso indica que el nivel de agua dentro del vaso de decantación ha alcanzado un nivel peligroso. Para solucionar esto, se debe, mediante esta válvula que está por aquí, se afloja esta válvula y mediante el bombín se acciona este mismo para que el agua del vaso sea desalojada por el caño de purgado. Antes de desenroscar el bombín para proceder al bombeado del gasoil, debemos limpiarlo cuidadosamente para evitar que al desenroscar el pistón quede atrapado arena, tierra o algún elemento que lo pueda rayar. Procedemos a aflojar la válvula unas cuantas vueltas para dejar libre la salida del líquido. Desenroscamos el mando del bombín y comenzamos a impulsar el gasoil. Hemos elevado el extremo del caño allí junto a la batería para que se pueda apreciar mejor cómo sale el líquido. En este caso salió primero un poco de agua y ahora está saliendo prácticamente gasoil puro. En ese caso procedemos a cerrar la válvula nuevamente y enroscamos a fondo para evitar entradas de aire en este mecanismo. Previamente a desmontar la unidad de filtro, la unidad sellada de filtro de combustible, debemos proceder a limpiar bien toda esta ranura para evitar el ingreso de polvo una vez efectuado el trabajo, cosa que ya hemos hecho anteriormente. Colocamos la herramienta de extracción la tensamos y comenzamos a aflojar el filtro de gasoil para instalar una unidad nueva. El filtro de gasoil se debe cambiar cada determinado kilometraje. Ese kilometraje viene indicado por el fabricante. En caso de un servicio hecho por utilización severa,
por caminos polvorientos, hay que cambiar el filtro de gasoil con mayor frecuencia. Una unidad sellada debe traer, cuando es de buena calidad, una tapa para evitar el ingreso de partículas o polvo. Algunos mecánicos para facilitar el purgado utilizan gasoil del filtro viejo y lo pasan al filtro nuevo. Eso es un grave error, porque cuando damos vuelta el filtro por aquí, cae gasoil limpio y sucio. Y si cae adentro de esto, luego ese gasoil sucio irá directamente a la bomba o a los inyectores. En el caso que querramos rellenar esto con gasoil, conviene hacerlo con gasoil limpio previamente filtrado y no con un gasoil que puede estar sucio dentro del filtro. Aparte, observen que por más que hayamos limpiado aquí nosotros, igual queda suciedad alrededor del filtro y esa suciedad puede ingresar aquí. Habiendo humedecido previamente la junta de goma con gasoil, procedemos a instalar instalamos y una vez que ha hecho contacto lo llevamos con la mano hasta que quede firmemente aprisionado. Es sumamente importante que el filtro de gasoil no quede flojo, porque por aquí puede entrar aire y junto con el aire inevitablemente entrará polvo o suciedad. Una vez purgado el circuito de alimentación, vamos a proceder a controlar el filtro de aire. Quitamos las grampas, retiramos la tapa superior, inspeccionamos a ver si hay un buen contacto entre la superficie del filtro y la tapa y vemos que aquí hay un brillo, indicando que aparentemente hay una zona de contacto bastante buena. Este filtro, a pesar de ser un vehículo de trabajo, sella mucho mejor que lo que vimos anteriormente. Aquí abajo encontramos un problema, parece que los filtros de aire son el talón de Aquiles de estos motores. Vemos que la goma esta que tiene que estar vulcanizada para sellar el filtro por debajo y evitar el ingreso de polvo está despegada. Al estar esto despegado puede ocurrir que ingrese polvo o tierra en vez de pasar a través del elemento filtrante, que pase directamente por aquí. Aquí encontramos otro defecto y es que es muy pequeño el orificio de la admisión comparado con el orificio o el caño que va al múltiple de admisión. Es una restricción importante en el ingreso de aire al motor. En altas revoluciones este motor tendrá problemas debido a lo pequeño de este orificio, porque si bien se le han practicado otros orificios, siempre el orificio que está abajo va a ser el que determina el pasaje, el flujo de aire hacia los cilindros. Este filtro de aire no sería, esta boca debería ser más grande para que el pasaje de aire se viera frenado lo menos posible en su ingreso hacia el interior del motor. Ahora vamos a pasar a inspeccionar el líquido del sistema de enfriamiento. Lo primero que vamos a controlar es el tapón. Aquí ya vemos algo anormal. Si pueden observar, hay como una grasa pegada. La válvula sella bien todo alrededor, la goma está sana, el resorte de la válvula trabaja, lo que indicaría que el resorte está sano aparentemente. El tapón en sí cumple la función. La otra válvula también está bien, pero
Ahora vamos a observar el interior. Aquí podemos ver abundantes trazas de óxido y en el líquido también. Y aparte hay una especie de grasitud. Una grasitud que puede provenir de algún pasaje de aceite al sistema de refrigeración o que hayan recargado el sistema de agua con algún recipiente sucio, que por lo que hemos hablado con el propietario de la unidad, puede que haya sido eso lo que ocurrió. De todas maneras, el óxido indica que el vehículo no utiliza el anticorrosivo necesario y eso va a ir en desmedro del performance del sistema de refrigeración, porque pueden destruirse los caños y atacar ciertos elementos del motor. Este vehículo, para prevenir la oxidación y conservar el sistema de refrigeración, vamos a utilizar un anticorrosivo que también es anticongelante, propileno glicol concentrado mezclado con agua destilada, sustituirá al elemento refrigerante previa limpieza del circuito de refrigeración. En este caso vamos a utilizar un aceite para este motor diésel multigrado 15W40, que si bien tiene la característica que es para motores turboalimentados y este es un motor con aspiración normal, igual va a servir sin problemas para este motor y con aditivos que cumplen ampliamente las especificaciones previstas por el fabricante del motor. Aquí tenemos la unidad sellada del filtro de aceite. Antes de instalarlo hay que asegurarse que la rosca tenga el pase adecuado, que la distancia del centro a la unión donde va la junta de goma sea la correcta. Hay que asegurarse que si tiene válvula el filtro o si esta va montada en la base del motor. Y antes de colocarlo hay que